a esta reunión en este día de reposo, día especial, el día de reposo de la creación. Nosotros como comunidad nos reunimos en este día tan especial, en este espacio sagrado que el mismo Dios estableció a través de toda la Escritura. Y en este día vamos a dar inicio a la lectura de la porción de la palabra o de la Torá que corresponde al día de hoy. Cada día de reposo, para los que están nuevos dentro de la comunidad, una porción de la Torá o de la ley de Dios o de la instrucción o enseñanza de Dios es creída y explicada en cada comunidad, ya sea judía, que no cree en el Mesías, judía mesiánica y también las comunidades mesiánicas alrededor del mundo. O sea que en el día de hoy todas las comunidades judías mesiánicas y mesiánicas están leyendo la sección de la Torá que corresponde al día de hoy, como está escrito en Hechos 15, capítulo 21. Vamos a ir a Hechos 15, capítulo 21 y vamos a mirar cómo los primeros discípulos, la primera comunidad, leía a Moisés, como ellos dicen. En Hechos capítulos 15, 21, cuando se estaba decidiendo, por favor pueden apagar todos los micrófonos. 15, 21, cuando se estaba decidiendo la entrada de las personas de origen gentil, se estaba decidiendo Michelle, apaga los micrófonos, por favor. 15, 21, dice así la palabra. Se está discutiendo en este capítulo la entrada y el problema de las personas que estaban judaizando, ¿sí? Las personas que estaban dentro del pueblo de Israel, diciendo que era necesario primero guardar toda la Torá, para ser salvos, cuando ya ellos habían admitido, recibido el arrepentimiento y el perdón de los pecados a través de Yeshua el Mesías. Entonces muchos estaban diciendo que no bastaba eso, sino que también tenían que obedecer la Torá para ser salvos. Ojo, para ser salvos, ¿sí? Cuando nosotros sabemos y hemos explicado que la Torá no salva a nadie, porque la Torá no fue dada para salvar a nadie. La Torá fue dada para caminar en su justicia a aquellos que hemos sido salvados, como sucedió en Egipto. Entonces, cuando se están planteando esta problemática en Hechos capítulo 15, Lucas dice: porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad, y yo pongo entre paréntesis, en cada sinagoga, quienes le prediquen en la sinagoga donde es leído cada Shabbat. O sea, desde tiempos antiguos, esto es una tradición dentro de Israel donde se leía la Torá, o sea, una porción de los primeros 5 de los libros de la ley. De la misma manera, también se leía una porción de los profetas. Ustedes recuerdan cuando el Mesías en Lucas capítulo 4, y eso no es una coincidencia, en ese momento cuando él llega a la sinagoga, Lucas capítulo 4, Lucas 4 del 16 al 20, dice así. Está hablando del Mesías, dice: fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre el día sábado o el Shabbat entró en la sinagoga. Es importante entonces saber que, como era su costumbre, Yeshua, que era el Mesías, iba a la sinagoga cada día de reposo, ¿verdad? Y dice así: y se levantó para leer. O sea, normalmente en la sinagoga, en ese momento histórico y hoy en día, la porción de la palabra o de la Torah se divide en 7 lecturas. Y a algunas personas se les invita a leer. Y en ese momento a él se le invitó a leer, ¿verdad? Y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor, o la buena voluntad del Señor. En ese momento él estaba leyendo la porción ¿de qué? De los profetas que en ese mismo instante se tenía que leer.
y que en ese mismo instante tenía cumplimiento en él, porque él más adelante les dice, después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces es importante que cada día de reposo nosotros como comunidad leemos una porción de la Torah, una porción de los profetas también, y indudablemente hoy nosotros leemos también parte del nuevo pacto para poder entender la explicación y aplicación de todo lo que el Señor hizo o habló a través de la ley, los salmos y los profetas, como él mismo dividió las escrituras. Eso nosotros lo encontramos, ¿verdad?, en Lucas capítulo 24, cuando él resucita. Y eso es claro, él divide las escrituras, o sea, como estaban en ese momento histórico divididas. Él nunca dice Antiguo Testamento, como se dice, como si fuera algo viejo o obsoleto. Él en Lucas capítulo 24, él le dice a sus discípulos después de haber resucitado que 24:44, dice así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y remisión de pecados. Pero en el 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas estas cosas que están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces el Mesías hace la división de las escrituras, ley, salmos y profetas. Y hoy nosotros, bajo la profecía de Jeremías 31:31, donde dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, ¿verdad?, donde pondría la Torah en nuestros corazones. Nosotros también leemos parte del nuevo pacto o del pacto renovado, que es el término más adecuado, ¿verdad? Porque no es uno nuevo, es un pacto que se renovó, una constitución que tuvo una renovación. Y hoy, la porción que se estudia hoy son dos porciones. Las porciones se llaman parashot o parashá en hebreo. Y las dos porciones que se estudian hoy una se llama Aharet Mot, que significa después de la muerte, y la parashá Kedoshim, que significa santos. Esas porciones de la palabra comprenden de la Torah, están entre Levítico 16, capítulo 1, y Levítico 20, capítulo 27, ¿sí? Y es importante, entonces, que nosotros vamos a tomar algunos aspectos de estas dos porciones de la Torah para explicarlas y aplicarlas correctamente, como las anunció Moshe, como las explicó el Mesías. Bien, es importante que en el capítulo Levítico 16, ese capítulo habla de Yom Kippur, el día del perdón, el establecimiento de cómo sería el Yom Kippur y cómo sería el día del perdón, que está conectado con Hebreos 9 del 22 al 26, ¿verdad? En el sentido de que en Hebreos 9 del 22 al 26 vamos a mirar el día de Yom Kippur, o el día de la expiación o el día del perdón. Voy a hablar de algunos aspectos porque me voy a dedicar al tema, voy a darle más énfasis a algunos temas y especialmente al tema del amor al prójimo. En Hebreos 9 del 22 al 26 dice así. Dice, pues según la Torá o la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales son sacrificios superiores a estos, porque Yeshua, el Mesías, no entró a un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecer muchas veces a sí mismo, o ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora,
se ha presentado una vez y para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado para quitar el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación de los que esperan. Entonces aquí está hablando que la fiesta de Yom Kippur tuvo un medio cumplimiento, porque el Mesías hoy está como sumo sacerdote, está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pero Él tiene que regresar por segunda vez, ya sin relación con ¿qué? Con el pecado. Él vino primero en relación con el pecado, ¿sí? Por eso fue que murió, porque vino en relación con el pecado. Pero la segunda vez que aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperamos, ¿verdad? Entonces, esa fiesta de Yom Kippur se habla en esta sesión de la palabra, y fíjense cómo está conectada con la gran salvación y con el gran oficio de sumo sacerdote que viene haciendo el Mesías. Acuérdense que el Mesías tuvo tres funciones, o tiene tres funciones. La primera fue la función profética cuando estuvo en medio de nosotros. Después la función de sumo sacerdote cuando ascendió a los cielos. Y después volverá como rey para establecer o restaurar al reino de Israel. Porque hoy en día nosotros estamos, ¿verdad?, divididos en dos casas. Hoy no somos un solo pueblo, ¿sí? Somos un solo pueblo en el Mesías, pero indudablemente Él tendrá que volver para restaurar lo que se llama el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David, que eso más adelante, no en esta parashá ni en esta sesión, tendremos que explicar. Bien, mis amados, entonces, la primera parte del servicio de Yom Kippur fue cumplida con el Mesías en este ministerio que Él tuvo en medio de nosotros. Vamos entonces a leer, vámonos a ir a Levítico capítulo 19. Es importante que en sus casas tengan la escritura y vayan apuntando. Y las preguntas no las vamos a hacer al final, sino que las preguntas ustedes me las hacen de manera interna por el WhatsApp. Me lo hacen interno los que tengan duda o me dicen y yo los llamo. Vámonos entonces a el libro de Levítico 19. Muy importante el libro de Levítico 19 para poder entender el sacrificio del Mesías y muchas otras cosas del nuevo pacto. Aquí empieza la sesión de la Torá o la parashá Kedoshim o santos. Y dice así: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sed santos porque yo soy vuestro Dios, soy santo. Y empieza diciendo, cada uno respete o reverencie a su madre y a su padre. Importante. Entonces viene él y les dice a Moisés, dice, reúneme a toda la asamblea de Israel. Normalmente cuando leemos otras porciones de la escritura o de la Torá o de la ley o de la instrucción o enseñanza del Señor, vamos a darnos cuenta de que normalmente Moisés le habla a Aarón, ¿sí? Normalmente se dice que Moisés le habló primero a Aarón las palabras que el Eterno le habló a él. Luego llamó Aarón a sus dos hijos, Eleazar y Itamar, y les volvió y les repitió lo que el Señor le habló a Moisés delante de Aarón y Eleazar y Itamar. Luego posteriormente se llaman a los ancianos de Israel y vuelve y Moisés repite la palabra que escuchó del Creador. Y por último se llama al pueblo de Israel y se le repite a los varones de Israel y se le repite las palabras que Moisés escuchó del Señor. O sea que Moisés repite las palabras en 5 ocasiones. Una, la que la escuchó directamente del Señor, y 4 veces cuando se la repite a Aarón, a sus hijos, a los ancianos y luego a los varones de Israel. Es interesante, ¿no? Repite 5 veces, o 5 veces él oyó la palabra del Creador, ¿sí? Como tiene 5 libros la Torá. Una conexión que el Espíritu Santo me hizo conectar. Los 5 libros con las 5 veces que repitió. Pero en esta ocasión, él le dice que reúna la asamblea. O sea, era importante que la asamblea escuchara de su propia boca la explicación y la aplicación de lo que era ser santos. Porque indudablemente de pronto de transmitirla
de una persona a otra podría malinterpretarse y podría haber equivocaciones. Y él se asegura de que ellos entiendan estos mandamientos, porque de estos mandamientos penden muchos aspectos de la Torá. ¿Sí? Muchos aspectos de la Torá están aquí. Por eso entonces Dios les dice: yo soy el Señor tu Dios, sed santos porque yo soy santo. Entonces él le dice: yo soy un Dios apartado de las cosas del mundo, de todo lo contrario a lo que el mundo hace, conforme, ¿verdad?, a sus costumbres y a sus creencias y a sus ritos. Yo soy un Dios separado. Por lo tanto, vosotros también tendréis que ser un pueblo que es santo, y le empieza a dar los mandamientos. Y los primeros mandamientos que interesantemente da, dice: cada uno de vosotros respete o reverencie a su madre y a su padre. Vamos a dar unas explicaciones con respecto de esto. Y es que aquí primero la palabra reverenciar, ¿verdad? Aquí en 19.3 es la palabra en hebreo yaré, que significa temer o reverenciar. Temer o reverenciar, la palabra yaré. Diferente a la palabra en Éxodo 20:12, cuando él dice que ellos tienen que honrar a padre y a madre, que la palabra es kabat. Y la palabra de honrar a padre y madre que aparece en Éxodo capítulo 20, ¿verdad?, es kabat, que significa ser pesado, ser rico. Tiene que ver que uno como hijo debe proveer, ¿verdad?, o sustentar a sus padres cuando ellos no tienen la posibilidad de hacerlos autosuficientemente. Fíjense qué interesante. Eso es un mandamiento de santidad, honrar al padre y a la madre. Y la otra es la reverencia o el respeto o el temor respetuoso. La reverencia, el respeto a los padres. Y es así tanto que el respeto a los padres debe ser llevado hasta el final de la vida. Es decir, que el varón y la hembra deben respetar a sus padres siempre hasta el día de su muerte. Deben oírlos, deben escucharlos, deben ser respetuosos cuando ellos tomen algunas decisiones, porque así lo decide la Escritura, siempre y cuando las decisiones no vayan en contra de los principios del Creador, que es el Padre Eterno, el que nos creó, ¿verdad? Entonces, si un padre te obliga a ti a violar la Torah, tú no tienes la obligación de obedecerlo, porque estarías desobedeciendo a tu Padre que está en los cielos. Entonces, eso es importante, porque lo vamos a ver en Mateo 15, del 3 al 6, cuando vamos a leer esa parte de Mateo 15. Siempre les digo que tengan sus Biblias a la mano, porque llegará un tiempo en que no las tendremos y no estarán los celulares. Mateo 15, del 3 al 6, dice así: entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que hubiera sido beneficiado el padre o la madre económicamente, es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Voy a explicar algo sobre esto, hacer un paréntesis, porque es importante entender el contexto del primer siglo. Dentro del primer siglo habían varias sectas de fariseos. Sectas no es el término que tiene hoy en día, eran movimientos religiosos dentro de Israel que eran válidos. También había movimientos, por ejemplo, como los esenios, como los sicarios, como los carismáticos y los saduceos. Dentro del movimiento fariseo habían 7 facciones o 7 líneas, pero también habían 2 escuelas de fariseos que gobernaban la interpretación de la Torá. Una era la escuela de Hillel y otra la escuela de Shammai. Eran 2 grandes rabinos que habían
fundamentado la interpretación de la Torá en muchos de sus discípulos. Por lo tanto, cuando Yeshua aparece, ya estas dos escuelas estaban y sus interpretaciones estaban. La escuela de Hillel, ahora vamos a mirar, era muy amable con los gentiles, más sin embargo la escuela de Shammai no era amable con los gentiles. Era una escuela extremadamente rígida, y cuando uno ve los debates en la Escritura, en el Nuevo Testamento, con los fariseos, uno se da cuenta por la historia que los debates con los fariseos era prácticamente con la escuela de Shammai, que eran extremadamente ultra ortodoxos en la interpretación de la Escritura. Y también tenemos que entender que el debate era una manera de discutir o de exaltar la Torá en aquellos momentos. Si uno no entiende ese contexto cultural, entonces uno tiene una interpretación como ha tenido normalmente el cristianismo histórico, que él combatió a los fariseos. No, él no combatió a los fariseos, él combatió la interpretación errónea que muchos fariseos tenían. Es por eso que le está diciendo, ustedes también invalidan la Torá diciendo que, con lo que podrían ayudar a su padre y a su madre, eso lo van a dar al Señor. ¿Sí? Cuando el mandamiento de honrar a mi padre prevalece indudablemente, porque fíjate que él dice, sed santos porque yo soy santo, y después dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando vemos aquí, a veces en Éxodo, dice primero a tu padre y a tu madre, y acá en Levítico a tu madre y a tu padre. Hay un cambio en alguno de los dos. ¿Y por qué hay un cambio en alguno de los dos? Porque primero se dice padre y madre, después madre y padre. Eso tiene una explicación. Normalmente el hijo tiene temor sobre el padre. Mas, sin embargo, la madre trata a sus hijos con palabras dulces. Es amorosa, normalmente en general, aunque los padres también son amorosos. Pero la madre es dulce. Y al ser dulce, ellos podrían, entre comillas, poder faltarle el respeto. Pero la madre es muy importante. Es tan importante que el orden sería, ¿verdad? Porque ellas son las que lo llevan 9 meses, ellas son las que lo levantan durante toda la infancia, ¿verdad? Los que le enseñan la palabra a través de su vida y a través de la enseñanza también práctica, como se hace en Israel. Y el Padre viene después, el Padre terrenal, para la conexión con el Padre celestial. Por eso es importante saber que cuando hay una alteración en este orden armónico, vienen los problemas, ¿verdad?, en las personas cuando se van a relacionar con el Creador. Al tener una relación mala con el Padre Celestial, eso lo saben todos, puede haber una relación inadecuada con el Padre Celestial. Si una persona tuvo abandono, fue abandonada, fue maltratada por su padre, entonces cuando dice, no, tu padre te ama, el que tiene interiorizado por dentro el maltrato. Por lo tanto, esas personas se deben decir, el Señor, el Creador del universo, el que te hizo, te ama. Entonces se cambia un poco el lenguaje, que estamos diciendo lo mismo, para que mientras la persona llegue a los caminos del Mesías, llegue al arrepentimiento, él pueda tener una transformación progresiva en su mundo interior. Todos nosotros llegamos a los pies del Mesías con toda una cantidad, ¿verdad?, de cambios comportamentales o de dolores emocionales que el Mesías y su Espíritu, su presencia y su palabra tienen que ir moldeando a través de todo el tiempo hasta que Él venga por segunda vez. Bien, también más adelante en Efesios 6 del 1 al 3, vamos a mirar Efesios de 6 al 3, también creo que se relaciona con esto. Vamos a ver Efesios. Las cartas apostólicas. Efesios 3, 6 del 1 al 3 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Pero aquí entonces él hace una advertencia, el rabino dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Nosotros no podemos provocar a ira a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que hablar con ellos y tenemos que ser personas que promovamos el diálogo siempre y cuando el hijo no sea rebelde. Si el hijo es rebelde, hay que ver qué acciones se toman, ¿verdad? Porque no escucha entonces la instrucción del padre y de la madre, que están puestos delante de ellos como si fuera la palabra del Señor en vivo, porque ellos están encargados de la instrucción del Señor. Bien, vamos a continuar entonces con Levítico 19, 18.
Vamos a leer Levítico 19, 18, donde dice, Levítico 19, 18 dice así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Vuelvo y repito, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Este mismo mandamiento vamos a verlo en Marcos. Vamos a Marcos. Marcos 12. Marcos 12, del 28 al 31. Se le acercó uno de los escribas al oírle discutir y dándose cuenta de que Yeshua había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. No hay un mayor mandamiento que estos dos. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor con todo con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, entonces, una de las cosas importantes es la pregunta de quién es el prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿dónde se practica el amor al prójimo? ¿O cómo se practica el amor al prójimo? Voy a leer la escritura en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, vamos a leer cómo se practica el amor al prójimo. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Capítulo 1, 5 al 7. Perdón, es segunda de Pedro 1, 5 y 7. Dice así, 5. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia devoción. Bueno, no la veo como relacionado, pero vamos al 7, o será que me equivoqué cuando lo copié. Bueno, eso lo buscaré después, pero creo que ahí me equivoqué. Bien, vamos a mirar entonces en Mateo 5, 43. Vamos a Mateo 5, 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Al Mesías se le acercan y le dicen, dice el Mesías, estamos hablando de las, cuando él da el sermón del monte, ¿sí? Y él, lo primero que él dice en el sermón del monte en Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, la palabra aquí, no penséis que yo he venido a qué, a dar por vencida o dar por anulada o por anular la Torá y los profetas. Yo no he venido a anular los profetas. Yo no he venido a cambiar la Torá y los profetas. No he venido para abrogarla, para eliminarla, sino para cumplirla. La palabra cumplirla aquí en griego es un término que tiene que ver con darle su máxima explicación y aplicación. Eso es lo que significa dar su máxima explicación y aplicación. Entonces dice, de cierto
os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los enseña, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces es importante que él no vino a eliminar la Torá. Y eso lo vamos a explicar porque indudablemente había una tradición muy antigua en Israel que decía que el Mesías vendría a corregir la interpretación de la Torá y al mismo tiempo a amplificarla, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos que esa antigua tradición existía? Que ellos tenían en la mente, muchos de ellos, que el Mesías vendría, ¿verdad? Vendría a corregir las interpretaciones erróneas de la Torá, ¿verdad? Y también amplificarla, y que el conocimiento de la Torá que él traería, la amplificaría y la llevaría a su máxima expresión y aplicación. Es decir, eso también está escrito en un libro que se llama Bereshit Rabbah, que es un libro de la literatura judía, que tiene más o menos conexión con la época donde se fue escrita la Mishnah, siglo 200 después del Mesías. Ellos dicen eso. Pero ¿cómo nosotros sabemos realmente esto? Si nosotros vamos al Evangelio según Juan, en el encuentro de él con la samaritana, y esto es un dato interesante, él iba, ¿verdad?, a un pozo, ¿verdad? Jesús en el capítulo 4, perdón, ¿sí? Él tiene un encuentro con la samaritana. Y se acuerdan que ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí siendo yo una mujer samaritana? Entonces nosotros siempre hemos explicado cómo sabía que él era judío. Cómo la samaritana sabía que él era judío. Por la vestimenta. O sea, ellos usaban los tzitzit, los flecos, en la punta utilizaban un color azul. Los samaritanos no usaban ese color. Entonces cuando ellos veían a una persona con los flecos o los tzitzit de color azul, ¿sí?, ellos decían, él es judío. Entonces, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí la samaritana? Porque eran dos pueblos que se aborrecían, ¿sí? Entonces, él tiene ese encuentro con ella y le dice que si ella conociera el don de Dios, ella le pediría agua y él le daría agua de vida. Y más adelante, él le dice que la salvación venía de los judíos. Y que en el futuro, ni en ese monte ni en Jerusalén se adoraría al Mesías, sino al Mesías al Dios se le adoraría en espíritu y en verdad, dando una profecía con respecto a la destrucción del tercer templo y a la venida del Espíritu Santo. Entonces, en Juan 4, ella le dice, Juan 4, 25, le dijo la mujer después que él habló todas estas cosas, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo, o el ungido, o el Mesías, o el Mashiach, que es llamado el ungido. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Eso es importante. Ella sabía que cuando el Mesías apareciera, él declararía todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Las que estaban escritas en la Torá, en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿De acuerdo? Como lo explicamos en Lucas 24. Es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces esta samaritana está diciéndoles a ellos que al Mesías, que ella sabía que el Mesías declararía todas las cosas. Y es interesante saber que en hebreo samaritano la palabra Mesías es Taer, T-H-A-R, Taer. Y fíjense lo que significa, el que hará regresar y enseñará todas las cosas. La palabra Taer en hebreo samaritano es el que hará regresar, el que hará regresar y el que enseñará todas las cosas. La palabra regresar
En hebreo es teshuvah, que se arrepientan. Y el arrepentimiento en Yeshua tiene también ver con el regreso, ¿verdad? Con el regreso de los que estaban esparcidos y exiliados, y con el regreso de aquellos de las naciones que quieren unirse a través del arrepentimiento en el Mesías Yeshua al pueblo de Israel, al Israel del nuevo pacto. La conexión del regreso, ¿de acuerdo? La conexión del regreso. Bien, entonces, por eso, ¿cómo regresa uno? ¿Por qué el Mesías enseñaría el regreso? Porque el Mesías mismo lo dijo, ¿verdad? En Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino por donde uno regresa al Padre. O sea, el Mesías tendría su función, ya estaba anunciada desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros sabemos entonces que el amor al prójimo estaba descrito en todo el primer pacto. En toda la Torá estaba descrito el amor al prójimo. Vamos a Éxodo 23 del 4 al 5. Éxodo 23 del 4 al 5. Si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, devuélveselo. Si ves caído su carga del asno del que te aborrece, no lo dejes abandonado. Ciertamente lo ayudarás con él. Éxodo, ¿verdad? Dice así. Vuelvo y insisto. Si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, devuélveselo. Si ves caído debajo de su carga el asno del que te aborrece, no lo dejes abandonado, ciertamente la ayudarás con él. O sea, aquí en la Torá se está hablando de ayudar a quién, a un enemigo, que es ¿qué? Prójimo. Y se está hablando de que se debe ayudar. ¿Sí? Y hay una legislación cuando uno lee la tradición o lee las explicaciones legales, ¿cómo se debería ayudar? Aún hay rabinos que enseñaban que se debía ayudar al enemigo primero que al amigo, ¿sí? Para acumular ascuas de fuego sobre su cabeza. Vamos también a Isaías 56, al profeta Isaías 56. Vamos a Isaías 56. Y en Isaías dice así: entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Indudablemente que está hablando de quién, del Mesías Yeshua, ¿verdad? Que puso la otra mejilla. O sea, puso su cara, su cara. O sea, aquí está hablando del amor a los enemigos o del amor al prójimo, aunque sea enemigo. Proverbios 25, 21. Proverbios 25, 21 dice así: es interesante, fíjense, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, pues así carbones encendidos tú amontonas sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, pues carbones encendidos tú amontonarás sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Es importante que dentro de la enseñanza de Israel se dice que si tú haces una acción, por ejemplo con el enemigo, en el sentido de que la vas a hacer porque le vas a decir, fíjate, yo estoy haciendo eso aunque tú me hiciste lo otro, indudablemente esa acción no tiene valor, porque lo estás haciendo con un corazón vengativo. ¿Sí?
Si lo haces porque lo estás haciendo, o sea, estás haciéndolo con resentimiento porque tú me hiciste eso. En cambio, cuando uno al enemigo le hace la cosa sin tener ningún sentimiento interior, ¿sí? ¿Sí? Proverbios 25 del 21 y 22. Si uno hace entonces la acción sin tener nada en el corazón, eso es lo que la escritura te dice. Sin vengarse, sin tener resentimiento. Una de las cosas que nosotros, ¿verdad? Muy fácil podemos caer en el resentimiento. Entonces, si al enemigo se le hace eso, ¿cuánto más al qué? Al prójimo. Y aquí el enemigo es un prójimo. Entonces, también en la tradición en Israel, voy a leer algunas cosas de la Torah oral, de la tradición en Israel, que fue mucho tiempo después que el Mesías vino. Pero ellos dicen, ayuda a tu enemigo antes de ayudar a un amigo para doblegar el odio. Ese está en Tosefta Baba Metzia, ese es el libro. Tosefta Baba Metzia, en el sentido de este libro fue escrito en el 300 o el 500 antes de la primera venida de Jesucristo. Dice, antes que al amigo hay que socorrer al enemigo. Y otro texto que se llama Éxodo Rabá, que es de la misma época, dice, dijo Dios, parezcanse a mí del mismo modo que yo pago bien por mal. También paguen ustedes el bien por el mal que han recibido. O sea que nosotros nunca debemos devolver mal por mal. En muchas ocasiones, nosotros hacemos las cosas o devolvemos con ese sentimiento en el corazón. Y entonces ahí nos está cumpliendo el mandamiento del amor al prójimo, ¿verdad? No se está cumpliendo. Entonces, vamos a mirar una parábola. Con esa parábola vamos a ver realmente quién es el prójimo. La parábola del buen samaritano. Vamos a ser claros y concisos con esta palabra. Lucas 10, del 25 al 37. La mayoría de las parábolas que el Mesías explicaba era para hablar de su ministerio y para dar enseñanzas éticas. Porque vuelvo e insisto, Jesús magnificaba la Torá desde el punto de vista ético. Era un rabino ético. O sea, él no daba vueltas para interpretar la Torá. No hacía lo que se llama circunloquios, dar vuelta y vuelta, sino que él iba a lo concreto. Él iba a lo práctico. ¿Cómo lees? ¿Cómo se aplica? Y entonces es así como en Lucas 10, del 25 al 37, dice así. Y aquí, cierto maestro de la Torá se levantó para probarle, diciéndole, Maestro, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá o en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él, y al verle fue movido a misericordia y acercándose a él vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios
que en ese momento histórico era un sueldo mínimo diario de 2 días, y el día siguiente sacó 2 denarios, le dio al mesonero diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece? Estaba hablando con el maestro de la ley. Haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones. Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ves tú y haz lo mismo. Esta enseñanza del buen samaritano tendría yo para explicarlo aproximadamente 2 horas, con todo el texto, con todo el contexto y explicar cada acción, pero voy a hacer resumido. El maestro viene y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Yeshua se lo explica, lo que hemos dicho. Pero él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? En aquella época había una discusión de que quién era el prójimo. Y entonces él pone un ejemplo, hace una parábola para dar la explicación. Y pone a 2 personajes muy importantes, 3 personas. Uno el sacerdote, que gozaba de gran prestigio y de gran respeto. Otro el levita, que también estaba dentro de la clase especial. Y pone un samaritano, que era un hombre, indudablemente que había relaciones, un hombre que no era bienvenido, que eran aborrecidos por los judíos. Había una rivalidad entre Judá y los samaritanos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de las tribus del norte cuando se perdieron? Bueno, ellos los veían a ellos como personas mezcladas que tenían muchas tradiciones paganas. Entonces, cuando él empieza a hablar, decía, descendía de Jerusalén un sacerdote. O sea, venía del servicio del templo a Jericó. En Jericó, en ese momento histórico, vivían muchos sacerdotes. Y descendía, y cuando vio a la persona, indudablemente era una persona que no tenía ni ropa, que estaba como medio muerto y estaba tirado en el camino. Es importante que en Medio Oriente las ropas identificaban a las personas, cómo vestían a las personas. Los judíos tenían tzitzis, los samaritanos también usaban tzitzis. El color de las puntas era diferente. Entonces, en Medio Oriente la ropa identificaba quién era la persona. O sea, cuando se habla del hombre en la parábola, no se identifica quién es. O sea, un hombre sin identidad. Podría ser un judío, podría ser un samaritano. Pero la Biblia hace esto con énfasis, que era un hombre, que en ese momento estaba, ¿qué? En una necesidad. Una de las cosas que me llamó la atención es que el sacerdote ya descendía del templo y dice que él vio y siguió de largo. O sea, lo vio y siguió de largo. Ustedes saben que había una norma estricta dentro del primer pacto con respecto a la contaminación con un muerto. Un sacerdote no se podía contaminar con un muerto debido a que debía pasar por un rito extremadamente largo para purificarse. Posiblemente él pensó, está medio muerto, o sea que ya está para morir, no me acerco y tampoco me voy a purificar. Para ellos estaba totalmente prohibido, ¿verdad? Y él pasa de largo, ¿sí? Siendo un poquito ortodoxo con la obediencia a la Torá. Pero también pasa el levita. Pero él, al ir y verle, o sea, el levita se acercó. El otro lo vio desde lejos y pasó, siguió. El levita se acercó y lo vio. Pero tampoco hizo nada, siguió de largo. Él diría, allá hay un sacerdote más adelante, no hizo nada él, yo tampoco voy a hacer nada. Entonces viene la figura del samaritano. Y el samaritano viene y toma ¿cómo se llama? Al herido, no identifica quién es, no le importa quién es, sino ve a una persona en qué, en necesidad. Ve a una persona que es un prójimo en necesidad, no sabe si es samaritano, si es judío, si es esenio, si practica ningún tipo de ¿cómo se llama?, de movimiento dentro de Israel, o si es un extranjero. Él no sabe, él simplemente ve a una persona tirada en la calle, tirada al medio del camino, porque ese camino era como que asaltaban bastante, y necesitado. Y él lo que hace es que fue movido a ¿qué? A compasión. Entonces él lo toma, venda sus heridos, le echa aceite, vino, lo monta en su caballo, lo lleva al mesonero, le paga al mesonero, y no solamente basta con eso, sino que él vuelve a ver cómo está. Interesante. Entonces él les pregunta al maestro de ley, ¿quieres justificarte quién es el prójimo? El que hizo con él misericordia. O sea, el que tuvo compasión de aquel que, no sabiendo quién es, que es uno que crea de imagen y semejanza de Dios, está pasando por una necesidad. Ese es hoy en día
nuestro prójimo. Pero aquí también, como siempre las parábolas hablan de Yeshua, aquí indudablemente, no siendo Yeshua un samaritano, podría ser que los que estábamos tirados en el camino éramos nosotros, heridos, afligidos por el pecado y por la muerte eterna. Y cuando Él descendió y nos vio en el camino, nos cogió, nos vendó y nos sanó de nuestras heridas, siendo Él el sanador. Mas, sin embargo, en Segunda de Crónicas hay un evento histórico que los que estudian dicen que posiblemente Jesús recordó eso. Y lo voy a mostrar para terminar. Es en Segunda de Crónicas. Y vamos a ver la conexión. En Segunda de Crónicas 28, el capítulo de Crónicas 28, estaba en ese momento histórico el rey Acaz. Segunda de Crónicas. Y miren esto que interesante. En Segunda de Crónicas 28 estaba gobernando un rey en Judá. Todavía no había habido la división. Era un rey que había hecho maldad. Por eso es importante que en Israel también hubo maldad. Y acá dice en 28, tenía 28 años. Segundo de Crónicas 28 dice, Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Él no hizo lo recto ante los ojos del Señor en contraste con su padre David. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, los del norte, y aún hizo de metal fundido imágenes de los Baales. Fíjense ustedes, un rey de Israel que conocía la Torá. Quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom, hizo pasar a sus hijos conforme a la práctica abominable de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Asimismo ofreció sacrificio y quemó incienso en los lugares altos sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces el Señor Dios lo entregó en manos del rey de Siria. Ellos lo derrotaron y le tomaron muchos cautivos, a los cuales llevaron a Damasco. También fue entregado en manos del rey de Israel, el cual ocasionó gran derrota. O sea, que Acaz o Judá fue invadido no solamente por los sirios, sino por la casa del norte, por la casa de Israel. Y dice así, también fue entregado en manos del rey de Israel, el cual le ocasionó gran derrota. Pecat, hijo de Remalías, mató en Judá 120,000 en un solo día, todos los hombres valientes, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. También Sicri, un hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey Azricam, encargado del palacio, y Elcana, que era segundo del rey. Los hijos de Israel también tomaron cautivos a 200,000 de sus hermanos, mujeres, hijos e hijas. También tomaron de ellos un gran botín y se lo llevaron a Samaria. O sea, ellos llevan cautivos. Y fíjense lo que pasa. Había allí un profeta del Señor que se llamaba Oded, el cual salió al encuentro del ejército cuando llegaba a Samaria y les dijo, cuando ellos venían con los cautivos, les dijo: he aquí, fue debido a que el Señor, Dios de vuestros padres, estaba airado contra Judá, que la entregó a vuestra mano. Pero vosotros habéis matado con tal saña que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado someter a los hijos de Judá y de Jerusalén como vuestros siervos y siervas. ¿No sois vosotros los verdaderos culpables ante el Señor vuestro Dios? Ahora pues escuchadme y haced volver a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque el furor de la ira de Jehová está sobre vosotros. Entonces el 14 dice, Segunda de Crónicas 28, 14. Entonces el ejército abandonó a los cautivos y el botín delante de los jefes y de toda la congregación. Unos hombres que fueron designados por nombre se levantaron, tomaron a los cautivos y vistieron del botín a todos los que entre ellos estaban desnudos, los cubrieron. Los vistieron, los calzaron y le dieron de comer y de beber. Los ungieron, o sea, los curaron. Condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jerusalén, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Después regresaron a Samaria. Interesante que este capítulo habla de que Israel del norte tuvo la compasión que el samaritano,
¿sí? Porque después de ellos viene la combinación del Israel del norte con las otras naciones del mundo y se mezclan. Y ellos, por el profeta, tuvieron compasión. Jesús conocía posiblemente este texto, pero lo hace indudablemente, lo magnifica, sabiendo que el amor al prójimo es uno de los mandamientos más importantes de la Torá en medio de nosotros. Entonces, como conclusión, debemos honrar y respetar a nuestros padres. Como conclusión, debemos amar al prójimo, aquel que no es ni de nuestra comunidad, ni de nuestra religión, ni de nuestra raza. El prójimo es todo aquel que está en necesidad, es todo aquel que necesita de la ayuda en un momento indicado. Además, también nos dice que debemos amar y ayudar a ¿quién? A nuestros enemigos, ¿verdad? Siempre y cuando el enemigo no vaya a afectar tu vida, que es sagrada, ¿sí? Entonces, puedes tener varios enemigos en el trabajo, varios enemigos económicos, varios enemigos espirituales, varios enemigos en diferentes áreas, pero tú intentarás siempre acumular ascuas de fuego sobre su cabeza, porque nosotros siempre debemos hacer el bien. Nuestra legislación nos hace trascender este mundo, nos hace vivir de una manera totalmente diferente a como las naciones viven. Entonces, mis amados, vamos a dejar ahí y vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guarde y nos proteja y que nos siga bendiciendo con su palabra. Oremos. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estar reunidos en este día de reposo, en este día de Shabbat. Gracias una vez más por todas las personas que pudieron oír esta palabra. Edifícalos con la presencia de tu Espíritu Santo y permítele que nuestras vidas y sus vidas sean construidas bajo la ley del amor al prójimo, que es una de las leyes fundamentales que el Mesías Yeshua nos enseñó y que la Torá nos enseñó. En Él, en ese Mesías divino, en Él vivimos, en Él existimos y en Él nos movemos. En el nombre poderoso, de nombre que es sobre todo nombre, hemos orado. Amén y amén.